Hola, bienvenidos a nuestro canal. Esto es Vera. Y hoy queremos enseñaros cómo coser unos pantalones de tiro bajo y pierna ancha. Esperamos que os guste. Para este pantalón hemos decidido utilizar el mismo tejido principal para todas las piezas. Si vuestro tejido es muy fino o un poco transparente, podéis utilizar forro para los fondos de bolsillo. Y para la cinturilla vamos a necesitar también una pieza de entretela, que nos ayudará a darle un poquito más de estabilidad. El patrón está formado por 6 piezas: pierna delantera, pierna trasera, vista de bolsillo, fondo de bolsillo delantero, fondo de bolsillo trasero y cinturilla. Antes de empezar a cortar, fijaros bien en cuál es el derecho y cuál es el revés del tejido. Respetad siempre la dirección del recto hilo que aparece marcada en el patrón. También vais a ver que varias piezas se tienen que cortar en espejo. Si cortáis las piezas de una en una, es muy sencillo. Cortáis la primera con el patrón boca arriba y para cortar la segunda simplemente le dais la vuelta al patrón. Así tendremos correctamente el lado derecho y el lado izquierdo del pantalón. Y si, como en nuestro caso, pues la tela tiene un estampado, hay que prestar especial atención a la colocación de las piezas. Vamos cortando todas las piezas y antes de retirar el patrón hacemos también los pequeños cortes de los piquetes. No tienen que ser profundos, con un corte pequeñito dentro del margen de costura no es suficiente, ya que los vamos a utilizar más adelante como referencia, sobre todo cuando montemos los bolsillos. Y una vez tengamos todo cortado y más o menos organizado, vamos a empezar a coser. Lo primero que vamos a hacer es remallar los bordes laterales de las 4 piezas de las piernas, los 2 delanteros y los 2 traseros. Así vamos a evitar que el tejido se vaya deshilachando mientras trabajamos y que dure más en un futuro. Si no tenéis remalladora, no os preocupéis. Lo que podéis hacer es este mismo paso con la puntada zigzag de una máquina doméstica. Simplemente cosemos muy cerca del borde y listo.
ya tengamos esto lo dejamos a un lado y nos vamos a centrar en los fondos de bolsillo delanteros. Y vamos a remallar solamente el borde exterior. Y como en el paso anterior, si estáis trabajando sin remalladora, se puede hacer perfectamente con puntadas en zigzag. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pieza del fondo de bolsillo delantero. Cuando ya tengamos los fondos de bolsillo preparados, vamos a tomar el fondo de bolsillo y lo vamos a colocar sobre su delantero correspondiente, derecho con derecho. Aquí nos tenemos que fijar que los piquetes que hemos marcado antes coincidan perfectamente, porque vamos a coser solamente entre estos dos puntos. Empezamos con unas puntadas de refuerzo y cosemos hasta llegar al segundo piquete y volvemos a asegurar la costura al final. Y es muy importante dejar sin coser la parte que queda por encima y por debajo de los piquetes. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro lado. Ahora vamos a abrir el fondo de bolsillo hacia afuera y desde el derecho de la tela vamos a hacer un pespunte muy cerquita de la costura que acabamos de coser. Con este pespunte lo que estamos haciendo es sujetar el margen de costura al fondo del bolsillo. Es un detalle muy pequeño, pero ayuda a que después el bolsillo se quede hacia adentro y la abertura se vea muchísimo más limpia. Y vamos a coser únicamente este pespunte de piquete a piquete, asegurando el principio y el final de la línea. Y repetimos con el otro bolsillo. Vamos a dejar esto a un lado y nos centramos en las vistas de bolsillo. Vamos a remallar el borde exterior de cada una. En este caso yo me salté este paso sin darme cuenta, así que en el vídeo aparece la vista ya montada cuando la estoy remallando. No pasa nada, pero lo ideal es hacerlo ahora antes de unir las piezas. Y si no tenéis remalladora, no os preocupéis que podéis utilizar la puntada en zigzag de vuestra máquina doméstica. Cuando ya tengamos la vista remallada, colocamos ahora cada vista sobre su fondo de bolsillo trasero correspondiente, derecho con derecho. Alineamos bien los bordes y cosemos con un margen de costura de 1 centímetro. Y no os olvidéis de hacer las puntadas de refuerzo al principio y al final de cada línea. Y repetimos exactamente lo mismo con la pieza del otro lado. Después remallamos esta costura y le damos un poco de plancha para que quede bien asentada. Y repetimos exactamente lo mismo con la pieza del otro lado. Volvemos a centrarnos en la pieza principal y colocamos la pieza de bolsillo que acabamos de preparar sobre su fondo de bolsillo delantero correspondiente, derecho con derecho, y hacemos coincidir bien todo el borde exterior. Una vez lo tengamos colocado, vamos a coser alrededor con un margen de 1 centímetro, para después remallar esta costura y hacer lo mismo con el bolsillo del otro lado.
Y con esto ya tenemos los dos bolsillos montados, así que lo que vamos a hacer ahora es unir el delantero y el trasero para darle forma al pantalón. Colocamos cada pieza delantera de pierna sobre su trasero correspondiente, derecho con derecho. Primero cosemos el lateral exterior desde la cintura hasta el bajo con un margen de costura de 1,25 centímetros. Después cosemos el lateral interior de la pierna, esta vez con un margen de 1 centímetro. Aseguramos siempre el inicio y el final de las costuras y repetimos todo el proceso con la otra pierna. Antes de seguir vamos a planchar las costuras.
Ahora que ya tenemos las dos piernas por separado, vamos a unirlas. Le damos la vuelta a una de las piernas y la metemos dentro de la otra. De esta manera, las dos quedan derecho con derecho. Vamos a hacer coincidir bien el centro delantero, el centro trasero y sobre todo las costuras interiores de las piernas. Y cuando todo esté bien alineado, vamos a sujetar con alfileres para coser toda la entrepierna desde el centro delantero hasta el centro trasero con un margen de costura de 1 centímetro. Y remallamos toda esta costura. Y si no tenéis remalladora, ya sabéis, puntada zigzag y solucionado. Dejamos el pantalón a un lado y nos vamos a centrar en la cinturilla. Cortamos antitela termoadhesiva utilizando la pieza de cinturilla como referencia y la colocamos sobre el revés del tejido. Para pegarla, seguid las indicaciones de vuestra antitela porque pueden variar un poquito de una a otra. Y cuando terminemos, dejamos que se enfríe un momento antes de seguir y pasamos a cerrar la cinturilla. Lo que vamos a hacer es doblar la cinturilla para juntar los dos extremos derecho con derecho. Alineamos bien los bordes y cosemos con un margen de 1 centímetro asegurando el principio y el final. Y al abrirla tendremos en nuestra cinturilla formando un círculo. Antes de montarla vamos a calcular cuánto elástico necesitamos. Como este pantalón es de tiro bajo, no podemos medir nuestra cintura natural. Vamos a medir exactamente el contorno de la zona donde queremos que se apoye el pantalón. A esa medida vamos a restarle unos centímetros para que el elástico pueda hacer su función. La cantidad de centímetros que restemos dependerá de lo firme y elástico que sea el elástico que estéis utilizando. Por ejemplo, si nuestro contorno es de 74 centímetros y reducimos 4, nos quedan 70 centímetros. Después añadimos 2 centímetros en cada extremo de la tira para poder unirla, así que cortaríamos un total de 74 centímetros en este caso. Ahora que ya tenemos la cinturilla preparada, vamos a colocarla sobre el pantalón para unirla al pantalón, derecho con derecho haciendo coincidir los bordes. Antes de pasar por la máquina, la vamos a sujetar con alfileres, sobre todo en los 4 puntos principales, el centro delantero, el centro trasero y las 2 costuras laterales. Y cuando ya tengamos todo bien repartido, vamos a coser alrededor de todo el contorno con puntada recta y un margen de costura de 1 centímetro.
Y lo que vamos a hacer aquí es planchar el margen de esta costura que acabamos de coser hacia arriba en dirección a la cinturilla, porque vamos a doblar primero hacia adentro el margen del borde superior y vamos a doblar toda la cinturilla por la mitad hacia el interior del pantalón, llevando ese borde doblado hasta cubrir la costura que acabamos de hacer. Así todo quedará escondido dentro de la cinturilla. Vamos a cerrar la cinturilla, primero doblando hacia adentro el margen del borde superior. Después vamos a doblar toda la cinturilla por la mitad hacia el interior del pantalón, llevando ese borde doblado hasta cubrir la costura que acabamos de hacer. Y sujetamos todo con alfileres alrededor de todo el contorno para que nada se mueva mientras cosemos. Y desde el derecho del pantalón vamos a coser justo sobre la línea de unión de la cinturilla. Esto lo hacemos para que la costura quede prácticamente escondida desde fuera y no se note. Cuando estemos cosiendo esta línea, lo que hay que hacer es dejar unos 10 centímetros abiertos porque por ahí es donde vamos a introducir el elástico. Y este hueco ya lo cerraremos más adelante. Para pasar el elástico podemos utilizar un imperdible. Lo colocamos en uno de los extremos y empezamos a pasar el elástico por la abertura de la cinturilla. Y vamos avanzando poco a poco, moviendo la tela mientras llevamos el imperdible por dentro. Lo importante aquí es sujetar el otro extremo del elástico con un alfiler o mantenerlo siempre controlado, porque lo que no queremos es que se nos cuele también dentro de la cinturilla y tengamos que empezar de nuevo. Y seguimos hasta que el imperdible vuelva a aparecer por la abertura.
cuando tengamos los dos extremos fuera, antes de coserlos, vamos a comprobar que el elástico esté completamente plano dentro de la cinturilla y que no se haya dado ninguna vuelta. Superponemos los extremos del elástico 2 centímetros y los cosemos formando un cuadrado con dos diagonales en el interior. Así esta unión quedará bien resistente y podrá soportar la tensión del elástico sin problema. Cuando ya tengamos el elástico cerrado, vamos a meterlo completamente dentro de la cinturilla. Vamos a repartir un poco el fruncido para que quede uniforme y bonito alrededor de todo el pantalón. Ahora ya solo nos queda cerrar esos 10 centímetros que habíamos dejado abiertos. Sujetamos con alfileres y volvemos a coser desde el derecho siguiendo la misma línea de costura, para que quede lo más disimulado posible. No os olvidéis de las puntadas de refuerzo al principio y al final de esta línea. Y ya por último nos vamos a centrar en el bajo. Remallamos todo el borde inferior de las dos piernas. Si no tenéis remalladora, podéis terminarlo otra vez con una puntada en zigzag. Y después doblamos el bajo entre 2 y 3 centímetros hacia el interior, dependiendo del largo que queráis darle al pantalón. Y os recomendamos planchar primero o sujetar con pins antes de coser. Y cosemos todo el contorno con puntada recta, intentando mantener siempre la misma distancia del borde. Y no podemos olvidarnos de las puntadas de refuerzo al principio y al final de la línea.
Y ya para terminar, merece la pena darle un último planchado para repasar la cinturilla, los bolsillos, las costuras laterales y los bajos. Y este es el resultado. Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo de este tutorial y que os haya resultado útil. Y si te ha gustado, no olvides dejar un comentario y enseñarnos tu versión del proyecto. Nos vemos en el próximo vídeo.